Estoy convencida de que morimos hace 3 años. Mi mejor amiga y yo estamos en una espiral porque un evento al que sobrevivimos juntas ha sido reescrito. Como referencia, no bebemos ni consumimos nada raro. Ahora tenemos 22 años, pero cuando teníamos 19, fuimos de viaje a una zona rural costera de Grecia. Hemos hablado de este día en concreto 1.000.000 de veces en los últimos 3 años, y nuestros recuerdos son idénticos hasta el más mínimo detalle. Pero ahora, todo parece insistir en que fue diferente. Estábamos alojadas en un hotel en medio de la nada y decidimos caminar 2 horas por la costa hasta un restaurante en un cabo remoto. Mi amiga iba vestida con tacones de plataforma, una falda larga rosa y una camiseta blanca. Recuerden bien estos detalles, por favor. Al entrar al restaurante, vimos que un grupo de hombres se giraba hacia nosotras. Esto nos pasaba a diario, ya que somos atractivas por naturaleza, así que ni nos inmutamos. Sin embargo, durante el almuerzo, no paraban de mirarnos y hablar entre ellos, y no podíamos quitarnos la sensación de que estábamos siendo observadas. Solo había otras 2 parejas, así que nos pareció un poco raro. Al salir del restaurante, esos hombres se levantaron y nos siguieron inmediatamente. Frente al restaurante había rocas que se adentraban en el mar y algunos coches aparcados. Decidimos sacar algunas fotos en las rocas, pero vimos que los hombres empezaban a sacarnos fotos. También estaban constantemente con sus teléfonos, hablando con alguien mientras nos apuntaban con sus cámaras. Era una zona abierta y no había nadie alrededor, así que era obvio. Nos sentimos muy incómodas, pero no teníamos a nadie a quien pedirle ayuda y vinimos de viaje solas y no queríamos llamar ni preocupar a nuestros padres, así que decidimos volver al hotel por nuestra cuenta. Para ponerlos en contexto, había estado blogueando todo nuestro viaje hasta ese momento y lo estaba grabando todo, incluido ese incidente. Al empezar a caminar de vuelta al hotel, caminábamos sobre las rocas que corrían paralelas a un tranquilo camino rural. Nos dimos cuenta de que los hombres se subieron a su coche y nos seguían lentamente. Después de unos 7 minutos, las rocas desaparecieron y la costa chocó contra un muro donde el agua se unía a la tierra. El camino que habíamos seguido se adentraba en una zona muy tupida y arbolada. Estos hombres seguían sigilosamente tras nosotras en su coche todo el tiempo. Sabíamos que, si bajábamos por ese camino entre los arbustos, probablemente intentarían secuestrarnos. Para evitar el camino, decidimos caminar por el agua hasta llegar al siguiente promontorio. La marea estaba bastante alta, nos llegaba por encima de las rodillas, y recuerdo haberlo filmado todo. Caminando por el agua con mi amiga, con sus tacones de plataforma y falda larga, empapándose. No paramos de mirar a los hombres, que habían parado el coche frente a donde entramos al agua. De hecho, se bajaron del coche y se quedaron ahí de pie, observándonos camino por el mar. Finalmente llegamos al otro lado y nos sentamos en una roca, observándonos, mientras que finalmente se marcharon. La razón por la que estamos tan asustadas es que hace poco busqué el video para publicar el cumpleaños de una amiga. Quería editar nuestros momentos icónicos y vi que el video ha cambiado por completo. En el video donde nos tomamos fotos junto al mar, donde definitivamente solo estábamos nosotras y esos hombres, de repente aparecen mujeres en bikini al lado, que nunca estuvieron ahí. Y lo más importante, el video en el agua ahora tiene una fecha y hora de un día completamente diferente, y llevamos otra ropa diferente, lo que significa que ir a ese restaurante y caminar por el agua ocurrió en días diferentes. Además, los hombres y su coche no aparecen por ningún lado. Vi los 20 minutos que pasamos en el agua y nunca mencioné el coche ni los enfoqué con la cámara. Simplemente parece que camináramos por aguas profundas sin motivo alguno. Ambas estamos 100% seguras de que grabamos a esos hombres mientras caminábamos por el agua, e incluso hablábamos de ellos en el video y después para el blog. Aún más raro, llamé a un amigo cercano que no estaba en el viaje, pero a quien le habíamos contado esta historia incontables veces, y me dijo que nunca la había oído en su vida. Estaba realmente sorprendida de que no hubiéramos mencionado algo tan loco. Mi amiga y yo tenemos exactamente el mismo recuerdo de estar caminando por el agua, y porque esos hombres del restaurante nos perseguían.
Ella cree que experimentamos la inmortalidad cuántica, que tal vez en la línea de tiempo original algo malo ocurrió y nuestras conciencias saltaron a esta versión de la realidad. Ojalá fuera un fallo del teléfono, pero el hecho de que llevemos ropas diferentes en esos dos videos significa que no. He reiniciado mi teléfono muchas veces y no vuelve a la normalidad. Además, vi los videos muchas veces en los últimos 2 años y siempre eran iguales a como los recordábamos. Es como si nuestros recuerdos existieran en un mundo que ya no coincide con los hechos físicos. ¿Alguien más ha experimentado un cambio así? Me pregunto, ¿qué más podría no encajar en esta realidad? Eso me hace pensar que morimos juntas en algún momento, quizás un poco más tarde. Mi perro entró en casa y no tengo ni idea de cómo lo hizo. Esto me pasó hace unos 3 años y aún pienso en ello. Mi esposa dice que no lo recuerdo bien, pero no estoy tan seguro. No es tan descabellado como otras historias y no tengo pruebas definitivas, pero aún así pienso en compartirlo. Después de leer algunas de esas publicaciones, me hace replantearme lo que pasó ese día. Llegué a casa del trabajo y, como siempre, le di a mi perro sus abrazos y sus besos, y la dejé salir. Tenía muchas ganas de ir al baño y recuerdo haberla dejado salir. La razón por la que estoy seguro de que la dejé salir es que, al alejarme de la puerta, la oí arañar la puerta queriendo volver a entrar. A veces hace esto cuando llego a casa y tengo que salir con ella para sacarla del porche, pero tenía muchas ganas de ir al baño, así que simplemente la ignoré por ese momento. Fui al baño y me puse a jugar con mi teléfono. Terminé de hacer mis necesidades y cuando salí del baño, ella estaba acostada en la cama. Di un salto porque no me lo esperaba. Me acerqué a la puerta pensando, a lo mejor no cerré la puerta, pero estaba cerrada y es una puerta corrediza de cristal que hace tanto ruido que puedo escucharla desde el baño. A día de hoy sigo sin entender cómo volvió a entrar o si simplemente no la dejé salir. Me da un vuelco pensarlo porque estoy completamente seguro de que la dejé salir y no hay otra forma de entrar a mi casa. Fallo con el paciente. Esto ocurrió hace unos años, pero todavía lo recuerdo cada vez que alguien cuenta una historia sobre un fallo en la realidad. Yo trabajaba en una pequeña clínica dental con una sola doctora, así que casi siempre había un paciente a la vez y la clínica estaba tranquila cuando no había pacientes. Faltaban un par de minutos para la hora prevista de la llegada de uno de los pacientes. La doctora y yo estábamos en la trastienda y sonó el teléfono y pasó al altavoz, así que la doctora y yo nos pusimos a escuchar. Era la siguiente paciente que llamaba para avisarnos que iba con unos minutos de retraso, pero que llegaría pronto. Después de que terminara, fuimos a avisarle a la recepción que habían llamado y que llegarían un poco tarde. Después de avisarle, nos informó que esa paciente ya estaba ahí, que había llegado hacía unos minutos y que estaba hablando con ella. La doctora y yo oímos el timbre de la puerta al mismo tiempo que hablábamos con recepción, pero supusimos que era de otra persona que entraba sin una cita previa. El doctor y yo le comentamos a la paciente algo así como: «Ay, acabamos de recibir su mensaje de voz y ni siquiera llegó tarde». Era la hora exacta a la que estaba programada. La paciente nos informó entonces que nunca dejó un mensaje de voz. Recuerdo que el doctor y yo nos miramos con los ojos muy abiertos y dijimos: «Vaya, qué raro». Ambos sabemos con certeza que oímos a la paciente dejar el mensaje de voz, aunque ya estaba en la consulta, incluso charlando en la recepción. Creo que morí en un accidente de autobús. Soy una estudiante universitaria de 21 años y esto me pasó el año pasado. Siento que todo ha cambiado mucho desde entonces. Por ejemplo, algunas de mis comidas favoritas ya no me gustan y les cuento eventos pasados a mis amigos y familiares y ellos los recuerdan de otra manera. También me sentí increíblemente mal después de esto. El otoño pasado tuve un horario muy estricto debido a las clases y a cuando llegaba el autobús para ir a la clase. Vivía con mi novia en ese momento y ella también tenía un horario muy estricto. Básicamente, nunca nos desviábamos de este horario porque eso nos haría faltar a clase. Los lunes
Mi novia salía a clase a las 2:50 p.m. y yo salía a las 3:55 para tomar el autobús de las 4:04 y llegar al campus a las 4:20. Recuerdo las horas específicas porque anoté todo esto cuando sucedió. Así que este lunes me despedí de mi novia a las 2:50, antes de que se fuera a clases, y me senté a almorzar y a estudiar para un examen. Puse una alarma para cuando saliera de mi apartamento y ese día salí a las 3:55 p.m., como siempre. Subí al autobús y vi a una chica que estaba en la clase a la que yo iba también, y siempre está en el mismo autobús que yo. Este autobús en específico es para mi universidad. Viajé en autobús como siempre y cuando llegué al campus la chica de mi clase no se bajó, pero bueno, ese ya no era mi problema. Así que entré al edificio, subí al ascensor y miré mi teléfono. Eran las 3:10. Salí de casa a las 3:55. De ninguna manera podría haberme despedido de mi novia, almorzado, estudiado para un examen y llegado al campus a las 3:10. Ni siquiera hay un autobús que llegue entre las 2:50 y las 3:10, aparte de al que subió mi novia, claro. Estoy convencida de que el autobús en el que iba se estrelló. Morí y cambié de línea temporal a esta. Incluso si eso no hubiera sucedido, fue sin duda un fallo en la Matrix. Mi novia no estaba mirando su teléfono cuando la llamé y se dio cuenta de que, de alguna manera, había llegado al campus en ese tiempo. Solo lo miró después de clase. Pero tengo una foto con fecha y hora que tomé poco después de darme cuenta, porque sabía que algo pasaba. Además, mi alarma de las 3:55 volvió a sonar a las 3:55, cuando llegó a esa hora después del fallo. Esto me ha atormentado durante un año entero. Solo quiero saber si alguien tiene una explicación, alguna experiencia similar. Además, la chica que iba conmigo en el autobús y no se bajó, llegó a clase ese mismo día como normalmente un día de clases. No tengo ninguna explicación para nada de esto. Sé que los autobuses podrían haber llegado tarde o temprano, pero eso sigue sin explicar cómo sucedió. Al menos, no puedo encontrar una explicación para ello todavía.